y también del Frente de Mujeres, que en la jornada del día de hoy estarán realizando una nueva asamblea. Buenos días, Jessica, ¿qué tal? Buenos días, Kike, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. ¿Cómo nos preparamos para esta nueva asamblea? Nuevas noticias que no son muy buenas, prácticamente estamos pasando por un femicidio diario. Así es, en el día de ayer tuvimos 2 nuevas mujeres asesinadas por femicidios, si mal no recuerdo, en provincia de Buenos Aires, una en Matanza y otra en Gran Buenos Aires. Y nada, nos seguimos organizando, como decías, para esta tarde. La Asamblea Feminista de Olavarría, hemos organizado toda una jornada de asambleas que van a ser los miércoles y los sábados, a partir de acá en adelante hasta el 8 mismo, para organizar todo lo que va a ser la previa, y el 8 mismo, que como bien se sabe, es el Día de las Mujeres Trabajadoras. Sí. Jessica, bueno, también en la jornada de ayer hubo una detención de un hombre luego de varias denuncias, violación de restricción de acercamiento, violencia física, psicológica. ¿Qué está sucediendo? Que estamos llegando a estos estados en el que las víctimas no están resguardadas al 100%. ¿Quién está fallando aquí? Y lo que está fallando claramente es el Estado en todas sus instituciones. No olvidemos que este caso de ayer, que es local y que salió en todos los medios, tiene que ver con que se visibilizó en los medios. Por eso fue que la mujer tuvo alguna respuesta que entendemos tampoco es del todo segura. Bueno, pusieron un policía en su puerta, lo cual le daría cierta seguridad. ¿Por cuánto tiempo? Claro, ¿eso por cuánto tiempo? La restricción por 6 meses. Un botón antipánico que, para aclarar un poco a la gente, creo que muchos creemos que por ahí el botón antipánico es un botón. Bueno, no, el botón antipánico hoy en día es un número de WhatsApp, ¿sí? Lo que te dan es un número de WhatsApp y vos tenés que mandar un mensaje a ese número si tenés la posibilidad de agarrar el teléfono, si tenés la posibilidad de tener el teléfono datos cargado, móviles, de tener datos. Si el violento no te agarra y te estrella el teléfono contra la pared y te quedaste sin tu botón antipánico. En otro momento fue una app, ahora parece que ya no es más una app, sino directamente un número de WhatsApp. Bueno, es cada vez más desastrosa la situación que se está viviendo, y es por eso que tenemos los niveles de femicidios que tenemos, que es terrible, y que bueno, a muestra local está esta situación, ¿no? Para que esta mujer obtuviera una respuesta, tuvo que exponerse ella, su familia, en los medios locales, salir a pedir por favor que se hiciera algo, que no quería ser una muerta más y demás. O sea, es terrible. ¿Cómo podemos revictimizar y violentar a una persona para que el Estado, que se supone es el que tiene que dar respuesta ante estas situaciones, haga algo saliendo a los medios a pedir? O sea, realmente es un nivel de violencia muy grande el que se está viviendo. Y es por eso que bueno, que nos estamos organizando de cara al 8 por esto y por un montón de reivindicaciones y de reclamos. No es solo la cuestión de los femicidios, que es lo que nos surge, porque la realidad es que nos están matando, sino todas las demandas laborales, que es en un primer momento por lo que el 8 de marzo se declara como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, preparando un nuevo paro internacional de las mujeres, reclamando por cuestiones de trabajo, de acceso al trabajo, de la brecha salarial, de la desocupación, de la cuestión de las tareas de cuidado y de crianza que siguen recayendo en las mujeres, y sobre todo en la pandemia tenemos madres desesperadas que no saben cómo seguir sosteniendo el trabajo y la virtualidad con las tareas de crianza y de cuidado, que fue realmente terrible todo lo que se vive y lo que se sigue viviendo, porque muchas personas siguen trabajando en la virtualidad. Entonces, bueno, son una infinidad de demandas y de reclamos y de exigencias que estamos gestando y tratando de organizar con distintas actividades, no solo dentro de la jornada del 8, sino durante todo el mes de marzo. Jessica, buen día. José Luis Rodríguez te saludo. ¿Cómo estás? Buen día, José. Bien, hablas de la falta del Estado en este caso,
Pero desde lo social, ¿cuánto más tenemos que involucrarnos? Es un tema cultural también, ¿no? Lo del machismo y demás, hemos hablado ya mucho de esto. Pero, ¿qué nos hace más falta como sociedad? Entender, comprender, apoyar. Uno dice, pero ya se sabe. Bueno, pero decinos qué más tenemos que hacer como sociedad todavía. Sí, claramente, hay que involucrarse, hay que... la cuestión de informarse, comprender, lo que pasa es que es muy difícil desde la sociedad, desde la individualidad, si se quiere, poder reeducarse y desaprender un montón de prácticas, acciones y actitudes si no tenés algo más grande que estructure. No digo que es imposible, muchas personas lo hacemos, lo estamos haciendo y nos estamos revisando constantemente, porque el machismo y el patriarcado no es solamente una cosa de hombres. Esto me parece que no es necesario aclararlo, ¿no? Pero obviamente informarse, desaprender, repensar todas las actitudes que tenemos, cómo respondemos ante estas situaciones, qué es lo que le decimos a las personas que tenemos a nuestro lado cuando vemos que pasan estas cuestiones. En su momento fue muy importante toda la movida del yo te creo y del ni una menos, que tiene un poco que ver con esto, ¿no? No minimizar o desacreditar cuando una persona viene y te comenta, che, mirá, estoy viviendo esta situación o me está pasando esto con mi pareja, porque pueden ser, con mi pareja o con quien sea, porque pueden ser las primeras señales de un vínculo violento. ¿Querés que habría que reforzar un poquito más allá de que la enseñanza sale de la casa, pero en los ámbitos educativos, Jessy, con los chicos? Seguimos exigiendo la educación sexual integral, que no existe, José Luis. O sea, la educación sexual integral es un pilar fundamental para educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a todos aquellos que están escolarizados, no solo la cuestión sexual, si se quiere, sino cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con establecer relaciones sanas y vínculos sanos, con cómo identificar situaciones de abuso y de violencia en todas las edades. No nos olvidemos que las cifras de abuso sexual infantil han explotado también en este último tiempo, ¿sí? Y tiene que ver también con situaciones de violencia que se viven dentro del hogar. Entonces, es un pilar fundamental y es algo que se sigue, que el Estado le sigue dando la espalda, porque desgraciadamente tenemos, la ley es buena en algunas cuestiones, pero hay cuestiones en las que hace agua, como, por ejemplo, la libertad de las instituciones a aplicarla según su ideario institucional, que sabemos que hay muchas instituciones que van en contra de los derechos de las niñas y de los adolescentes y de las mujeres. Las religiosas especialmente. Especialmente hay cuestiones que no se tratan, y la cuestión de la formación de los docentes, ¿sí? Si no tenemos docentes capacitados y formados en servicio, porque ¿qué pasa? Yo soy docente, y la realidad es que para formarme en ESI, la facultad, estudié en el profesorado de la facultad, en ESI hacemos agua, y estamos hablando de la Facultad de Ciencias Sociales, ni hablar de los terciarios, y toda la formación en educación sexual, en cuestión que tiene que ver con género, diversidades y demás, la mayor parte de ella pasó por fuera de la institución o con cuestiones que son anexas, que no tienen que ver con la carrera, ¿sí? Y eso pasa en todos los terciarios y en todas las instituciones. Entonces, si no tenemos formación en servicio de los docentes en estas temáticas, vamos a seguir haciendo agua. Y ni qué hablar de quién define los contenidos, ¿no es cierto? Porque esa es otra de las grandes discusiones. ¿Qué se da? Por ejemplo, ahora muchas instituciones religiosas ya dijeron que de aborto en sus escuelas no se va a hablar, cuando el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, ya es ley, ¿sí? Entonces, bueno, se sigue golpeando discúlpame, buenos días. Con respecto a ese tema, justamente, el aborto, ¿crees que todavía existe estas cuestiones partidarias de tomar partido y decir, bueno, en base a mi opinión, en un ejemplo desde la educación, ¿no? En base a mi opinión, yo elijo sí
o no interiorizo a un alumno con respecto al aborto, porque a mí me parece que sí, a mí me parece que es un asesinato. Creo que, y te pregunto, ¿te parece que es cuestión de tomar partido y no de al fin y al cabo concientizar un hecho que ya es ley, como haces hincapié vos? Sí, totalmente. Nada, se ha puesto en la Argentina y en todos los lugares donde se está peleando y donde se sigue peleando por este derecho, un movimiento muy grande de antiderechos, de personas que se hacen llamar pro vida y demás. Y nada, la realidad es que su militancia se basa en acuartar el derecho de poder elegir a otra persona. Nada más que eso. Y bueno, y esto obviamente se refleja en todas estas cuestiones, ¿no? La religión, sea cual fuera, es una de las instituciones que en muchos sentidos, la mayoría, no sé si específicamente todas, no conozco todas las religiones, pero se ha dedicado a oprimir y a violentar a las mujeres, sin ni que hablar a las disidencias sexuales. Si revisamos un poquito la historia vamos a encontrar situaciones en las que sobre eso se basan sus mayores preceptos: la mujer en el hogar, pilar de la familia, criando a los hijos, y toda la historia y todo el cuento que ya conocemos. Y con respecto, perdón, discúlpame nuevamente, con respecto a, obviamente los números no son favorables en el hecho de femicidios. Como mujer te pregunto, ¿las marchas crees que no están siendo escuchadas o crees que al fin y al cabo pasa por la educación en sí y las marchas pasan a un plano secundario porque obviamente no toman conciencia la gente que prioriza la violencia antes de quizás esclarecer un hecho o aclarar un hecho? No sé si me explico. Sí, yo creo que ambas cosas van de la mano, porque como te digo, si estamos reclamando la plena aplicación de la ley de educación sexual integral, ¿no?, que podría ser algo en este sentido, ¿no?, de cómo educar y cómo tratar de desandar un camino que empiezan a recorrer las niñeces y las juventudes en vinculación a los vínculos, a los tratos, a las relaciones, a cuidarse uno, a cuidar al otro y demás, y no se aplica. Yo creo que la movilización y la organización es otro pilar fundamental, porque más allá de que los números son horrorizantes y no se puede creer, es una cosa que no nos cabe ya en el cuerpo, es la única manera realmente de seguir peleando y seguir reclamando, porque, repito, no va por una cuestión, por lo menos es mi posición, de individual de cada persona, de bueno, ¿cómo hago para resolver esto, no? Acá no le estamos reclamando al macho violento femicida, en este caso puntual. Acá el que le estamos reclamando es el Estado, porque para algo tenemos un Estado en este país que tiene que dar respuesta, y gobiernos que tienen que gestionar y poner en pie políticas reales que atiendan la realidad que estamos atravesando las mujeres que nos están matando. Con respecto, te escucho que hablas con el idioma inclusivo, que es algo que en este último tiempo se implementó y me parece perfecto. ¿Crees también importante el hecho de que, bueno, si vamos a incluir y a tener en consideración esto en el idioma? Yo, por ejemplo, a mi criterio, en una carta, cuando voy a un restaurante, no veo que exista el braille para la gente que es no vidente. ¿Qué opinas al respecto de eso? Ya que en ambos, ¿no crees que se ha impuesto lamentablemente y en paralelo positivamente en moda esta circunstancia, el idioma inclusivo, o no? Porque no sé si me seguís a lo que te quiero hacer hincapié. No sé, creo que tiene que ver con distintas batallas que se van dando. La cuestión del idioma inclusivo es importante porque hay sectores, sobre todo de las disidencias, que lo reclaman, ¿no? Y que necesitan ser nombradas y necesitan que se los tenga en cuenta. Y al fin de cuentas, si para incluir a otra persona solo tengo que repensar 5 segundos lo que voy a decir y cambiar una letra, me parece que es algo que no cuesta mucho. Y que es importante porque, a ver, convengamos que el idioma es una construcción impuesta también, no es algo
natural ni universal. Y obviamente falta mucho en el sentido de lo que vos estás diciendo, no sé, lenguaje de señas, por ejemplo, podría ser algo que debería de enseñarse en la escuela y sin embargo no se enseña, o el braille, como vos bien decís, que recién cuando... Por eso hay como ciertas cuestiones que están buenas, pero que funcionan a reacción de otras luchas. Cuando se empezó a hablar de lenguaje inclusivo, lo primero que hicieron fue decir, no, pero lenguaje de señas, si queremos incluir, o braille, o... Sí, nadie lo niega, genial, sí, hay que incluirlo también, tendría que existir. Todas las instituciones públicas tendrían que tener, por ejemplo, para empezar, ¿no? Por el Estado, braille también, para que las personas no videntes puedan manejarse, y sin embargo eso no existe. Falta muchísimo en todos los aspectos, ni que hablar de las personas, no sé, con distintas discapacidades o distintas capacidades motoras que por no tener rampas o cuestiones no acceden a distintos edificios públicos. Hay un largo camino por andar, estimada Jessica Almeida. Totalmente. Bueno, igual hay algunas series en Netflix y en Amazon cuya traducción o cuyo doblaje es con lenguaje inclusivo, chicos. Es como sí. Y, no sé, hay muchas cuestiones que, por ejemplo, el lenguaje de señas se está implementando. También en la facultad está el curso de lenguaje de señas también. En el laboratorio de idiomas para aquellas personas que están interesadas en aprender, que no viene nada mal, porque de repente nos vamos a conectar con personas que no nos podemos conectar normalmente. Jessica, muchísimas gracias por este espacio. No, a ustedes, y bueno, nada, invitar a todos los que se quieran acercar. Hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en Necochea y Brown con la asamblea. El sábado que viene, a las 4 de la tarde, perdón, hoy a las 4 de la tarde vamos a estar en Necochea y Brown en asamblea, el sábado que viene también, y estamos convocando a artistas, feriantes, artesanes, quienes se quieran sumar para la misma jornada del 8. Hay distintos números a los que se pueden comunicar o acercarse a la misma asamblea para organizarnos y poner en pie también protocolos de cuidado, porque somos muy conscientes de la situación, que la pandemia no se ha terminado y que hay que seguir cuidándonos. Esperemos que así sea, Jessica. Un gran abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Así dialogábamos con Jessica Almeida, integrante del Frente Ni Una Menos y también referente del Frente